¿Crees en las historias de terror? Muchos dicen que son solo inventos, pero esta noche escucharás relatos que te harán pensar dos veces antes de caminar solo por una calle oscura o de entrar en una casa abandonada. Porque lo que estás a punto de oír le sucedió a personas reales. Bienvenidos a este espacio donde la oscuridad cobra vida. Hoy reunimos testimonios y experiencias que hasta el día de hoy siguen atormentando a quienes se atrevieron a contarlas. No son simples cuentos, son recuerdos marcados por el miedo, por lo inexplicable, por aquello que nuestros ojos no siempre pueden ver, pero que nuestra mente nunca olvida. Imagina por un momento recorrer una carretera solitaria en plena madrugada y sentir que alguien te observa desde la orilla del camino. O entrar en una casa olvidada por el tiempo y descubrir que no estás solo, aunque no veas a nadie. Tal vez pienses que son exageraciones, pero para quienes vivieron estos sucesos fue imposible escapar. Esta noche escucharás 3 relatos que han circulado entre pueblos, familias y generaciones enteras. Cada uno es una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde no deberíamos entrar, caminos que nunca deberíamos recorrer y voces que jamás deberíamos escuchar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos, porque lo que empieza como una simple historia puede convertirse en tu peor pesadilla. En un pequeño pueblo del estado de Veracruz, apartado de las carreteras principales y rodeado de montañas, existía una casa que los habitantes preferían ignorar. No estaba en ruinas completas, pero el tiempo la había cubierto de grietas, maleza y sombras. Sus paredes, antaño pintadas de blanco, ahora tenían el color amarillento de lo viejo y húmedo. El techo estaba vencido en algunas partes y las ventanas permanecían ocultas tras cortinas polvorientas que jamás se movían, ni siquiera con el viento. Los ancianos del pueblo advertían constantemente a los jóvenes: no se acerquen a esa casa, no se detengan frente a ella, y mucho menos entren. Nadie sabía con exactitud de dónde provenía la maldición, pero todos tenían una historia que contar. Un pariente que enfermó después de pasar por allí, un viajero que jamás regresó, o niños que decían escuchar risas en medio de la noche, risas que venían de sus muros vacíos. Andrés, un muchacho de 19 años, llegó a ese pueblo con su familia. Venían de la ciudad en busca de una vida más tranquila. Para él, las historias de brujas, espectros y casas embrujadas eran simples supersticiones, cuentos para asustar a los crédulos. Cada vez que escuchaba a los mayores hablar de la famosa casa olvidada, sonreía con incredulidad. ¿De verdad creen que una casa puede tragarse a la gente?, se burlaba entre risas. Los amigos que hizo en el pueblo le pedían que no hablara así, que no se atreviera a tentar a lo desconocido. Pero esa mezcla de arrogancia juvenil y curiosidad creciente comenzó a germinar dentro de él. Y una noche, cuando la luna llena iluminaba tenuemente los caminos polvorientos, Andrés decidió comprobar por sí mismo que había de cierto en aquellas leyendas. Caminó solo, con las manos en los bolsillos, avanzando por el sendero que conducía a la entrada del terreno. El aire, tibio y sereno hasta ese momento, comenzó a sentirse más pesado, frío, como si se aproximara una tormenta invisible. Los grillos dejaron de cantar y el ulular de un búho resonó entre los árboles. Cuando llegó frente a la casa, un escalofrío recorrió su espalda. Aún así, sonrió con ironía. Solo es una casa vieja, se dijo, pero conforme se acercó, notó que la puerta principal estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Una ráfaga de viento helado salió de su interior y apagó la tenue linterna que llevaba en la mano. Andrés se detuvo, respiró hondo y con un gesto desafiante empujó la puerta. El sonido de las bisagras oxidadas se mezcló con un eco profundo que retumbó en las paredes. En ese instante, por primera vez, sintió que quizá no estaba tan solo como pensaba. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra densa, apenas interrumpida por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas del techo. El olor a humedad lo envolvió de inmediato, mezclado con el polvo de los muebles cubiertos por sábanas viejas. Andrés avanzó despacio, con pasos que resonaban demasiado fuerte en el silencio absoluto. El piso de madera crujía bajo su peso, y con cada crujido parecía que alguien más respondía desde lo profundo de la casa. Trató de convencerse de que eran solo ruidos normales,
el sonido de una construcción abandonada, pero algo en su interior le decía que no debía estar ahí. Se acercó a lo que parecía ser una sala. Había sillones antiguos, una mesa redonda y un retrato colgado en la pared, torcido como si alguien lo hubiera movido recientemente. Andrés iluminó con su linterna y vio el rostro de una familia. Padre, madre, 2 hijos pequeños, todos vestidos de manera elegante, pero con una expresión extraña, rígida, como si no hubieran querido estar ahí en el momento de la fotografía. Un golpe seco lo hizo girar de inmediato. Venía de la cocina. Andrés respiró hondo y avanzó. La puerta estaba entreabierta y dentro todo estaba cubierto de polvo, excepto la mesa, que parecía haber sido usada recientemente. Había marcas circulares, como de vasos colocados hace poco. El corazón le comenzó a latir con fuerza. De pronto escuchó un murmullo apenas audible que venía de la escalera. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El murmullo se transformó en un susurro más claro, un susurro que lo llamó por su nombre. Andrés. Sintió que la sangre se le helaba. Retrocedió un paso, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Levantó la linterna hacia las escaleras. La madera estaba cubierta de polvo, excepto por un detalle inquietante. Había huellas frescas, marcadas como si alguien acabara de subir. El silencio fue roto nuevamente por ese susurro, más insistente. Andrés, sube. El muchacho tragó saliva intentando convencerse de que era producto de su imaginación. Pero sus pies comenzaron a moverse por sí solos, ascendiendo por la escalera crujiente, cada paso más pesado que el anterior, cada sombra más oscura que la anterior. Y cuando llegó al pasillo del segundo piso, tuvo la sensación clara, casi insoportable, de que lo estaban observando desde todas las puertas cerradas a su alrededor. Andrés avanzó lentamente por el pasillo del segundo piso. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras largas que parecían moverse por sí solas, en las paredes descascaradas. Había varias puertas cerradas, alineadas a cada lado, pero una en particular destacaba. Estaba entreabierta y de su interior emanaba una luz amarillenta, débil, como la de una vela a punto de extinguirse. Con el corazón latiendo desbocado, empujó la puerta. Dentro encontró una habitación pequeña, con un viejo tocador cubierto de polvo y espejos manchados por el tiempo. Pero lo que más llamó su atención fueron las paredes. Estaban repletas de fotografías en blanco y negro, pegadas una tras otra, retratos de familias del pueblo, escenas cotidianas, fiestas, incluso bodas. Andrés se acercó para verlas mejor. En cada fotografía, en el fondo, aparecía algo inquietante, una figura alta y oscura, siempre en segundo plano. Al principio pensó que era una coincidencia, un defecto de la foto, pero estaba en todas. Una silueta sin rostro, apenas definida, pero claramente presente. Un frío intenso recorrió su cuerpo. Entonces la vela que iluminaba la habitación se apagó de golpe, dejándolo en penumbras absolutas. El silencio se volvió insoportable hasta que un susurro se deslizó en su oído, tan cerca que casi podía sentir el aliento. Nunca debiste entrar. Andrés giró la linterna hacia el espejo del tocador. Lo que vio lo dejó paralizado. En el reflejo, detrás de él, se alzaba la misma figura oscura de las fotografías. Alta, amorfa, como hecha de sombras vivientes. Su linterna comenzó a parpadear y cada destello mostraba la silueta más cerca, más definida, más real. El joven intentó correr, pero sus piernas apenas respondían. La puerta se cerró de golpe, atrapándolo dentro. Golpeó con todas sus fuerzas, gritando, pero el eco de su voz parecía perderse en la nada. La linterna cayó al suelo y se apagó. La oscuridad lo devoró. Solo quedaron los susurros, cada vez más fuertes, multiplicándose como un coro de voces antiguas que repetían su nombre una y otra vez. Esa fue la última vez que alguien vio a Andrés. A la mañana siguiente, los vecinos notaron algo extraño. La puerta de la casa, que durante décadas había permanecido entreabierta, apareció cerrada por completo. Nadie recordaba haberla visto así. Algunos se atrevieron a acercarse, pero al intentar abrirla, descubrieron que estaba sellada, como si la madera se hubiera fundido con el marco. La familia de Andrés lo buscó desesperadamente por todo el pueblo. Nadie lo había visto salir de
la casa, ni caminar por los senderos esa noche. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Los ancianos solo sacudieron la cabeza y repitieron lo que tantas veces habían advertido. Esa casa no perdona a los incrédulos. Con el tiempo, la historia se convirtió en un nuevo susurro que corría entre los habitantes. Algunos aseguraban que si uno pasaba cerca de la casa en la madrugada, podía escuchar un golpe en las ventanas o un grito ahogado que se repetía en la distancia. Otros juraban haber visto una sombra asomarse entre las cortinas polvorientas, una silueta joven que golpeaba desesperada, como pidiendo salir. Hasta hoy la casa olvidada sigue en pie, más silenciosa y más oscura que nunca. Y los viejos del Piestonsin, pueblo, al ver a los forasteros que sienten curiosidad, solo les dicen lo mismo. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde adentro, no respondas, porque quizá no vuelvas a salir jamás. Era pasada la medianoche cuando Tomás, un camionero con más de 20 años de experiencia en las carreteras de México, tomó la ruta que conecta Puebla con Veracruz. Era un tramo solitario conocido por sus curvas peligrosas y por la neblina que sin aviso podía cubrirlo todo. Tomás estaba acostumbrado a viajar de noche, pero había algo en esa carretera que siempre le provocaba un ligero malestar. Encendió la radio para mantenerse despierto, pero solo obtuvo estática. Otra vez sin señal. Murmuró. Afuera, el silencio era absoluto. Ni un solo coche se cruzaba en el camino. La luna estaba oculta tras nubes pesadas y la neblina empezaba a descender poco a poco. A medida que avanzaba, notó que el aire dentro de la cabina se enfriaba de manera extraña, como si hubiera encendido el aire acondicionado sin querer. Se frotó los brazos intentando ignorar la sensación hasta que de pronto divisó a lo lejos una figura en la orilla de la carretera. Era una mujer sola, vestida con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche. Caminaba lentamente, como si buscara ayuda. Tomás frenó un poco sorprendido y bajó la velocidad. ¿Qué hace alguien aquí a estas horas?, pensó. Cuando se acercó lo suficiente, la mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos parecían vacíos, perdidos en un punto invisible. Tomás, conmovido, detuvo el camión a un lado de la carretera. Bajó la ventanilla y le gritó: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió. Solo levantó el brazo lentamente y señaló hacia adelante, hacia la carretera envuelta en neblina. Un escalofrío recorrió a Tomás. Aún así, abrió la puerta y descendió del camión. La mujer seguía allí, inmóvil, mirándolo fijamente. Pero cuando dio un paso hacia ella, desapareció. El aire se volvió helado. La carretera quedó vacía. Tomás regresó rápidamente a la cabina con el corazón acelerado. Encendió el motor de nuevo y pisó el acelerador, tratando de dejar atrás aquella visión. Pero al mirar por el retrovisor, casi pierde el control del camión. La mujer estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, mirándolo en silencio, a través del espejo. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza insoportable. Sus manos temblaban sobre el volante y el sudor frío le corría por la frente. A pesar de que el aire dentro de la cabina era gélido, se atrevió a mirar de nuevo por el espejo retrovisor. Y allí seguía ella. La mujer vestida de blanco, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, observándolo con aquellos ojos vacíos que parecían atravesarlo por completo. «No puede ser», murmuró y apretó el acelerador. El camión rugió sobre el asfalto, pero la figura no desaparecía. Cada tanto la veía moverse apenas, como si se inclinara hacia adelante, acercándose poco a poco al asiento del conductor. Tomás trataba de no mirarla, pero la sensación de tenerla tan cerca lo hacía casi imposible de soportar. De pronto, la radio, que antes solo emitía estática, comenzó a reproducir un murmullo extraño. No era música, ni voces claras, sino un sonido distorsionado como lamentos apagados. Entre el ruido, una palabra empezó a repetirse una y otra vez: «Regresa, regresa, regresa». Tomás, con la voz quebrada, gritó: «¿Qué quieres de mí?». En ese instante escuchó un suspiro helado en su oído derecho, como si alguien estuviera sentado justo a su lado. Giró la cabeza bruscamente, pero el asiento del copiloto estaba vacío. Cuando volvió la vista al espejo, la mujer ya no estaba en el asiento trasero. Sintió un alivio breve,
casi ilusorio, hasta que notó algo peor. Ahora estaba en la carretera, frente al camión, de pie en medio de la neblina, mirándolo fijamente. Tomás pisó los frenos con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron contra el asfalto y el camión se desvió violentamente hacia un costado. El vehículo se sacudió, estuvo a punto de volcar y finalmente se detuvo a pocos metros del barranco. Respirando con dificultad, Tomás levantó la vista hacia el parabrisas. La figura de la mujer estaba allí mismo, frente a él, a escasos centímetros del vidrio. Sus ojos vacíos ya no parecían inofensivos. Ahora estaban llenos de furia, brillando con un resplandor enfermizo. Y entonces, con una voz gutural que no correspondía a su aspecto humano, pronunció algo que lo heló hasta los huesos. «Tú también te vas conmigo». Tomás gritó y giró el volante con desesperación, intentando esquivar aquella presencia imposible frente a él. El camión se desvió bruscamente hacia la izquierda y las llantas derraparon sobre el asfalto húmedo. Todo sucedió en segundos, pero para él el tiempo pareció detenerse. La figura de la mujer desapareció del parabrisas, como si nunca hubiera estado allí. En su lugar solo quedaba la neblina densa que envolvía la carretera. Tomás trató de recuperar el control, pero el volante parecía tener vida propia. Giraba con una fuerza sobrenatural en sus manos, como si alguien invisible lo dirigiera hacia el abismo. «No, déjame», rugió con todas sus fuerzas, pero el camión no le obedecía. El motor rugía al máximo y la radio se llenó de chillidos insoportables, como alaridos de muchas voces al mismo tiempo. En medio de ese caos alcanzó a ver nuevamente la silueta blanca de pie en el borde del barranco, observándolo. No se movía, no corría. Solo lo esperaba, un último chirrido metálico y el camión se precipitó hacia abajo. El estruendo del impacto resonó en todo el valle, seguido por un silencio absoluto. Al amanecer, otros conductores encontraron los restos del vehículo destrozado entre las rocas. La cabina estaba hecha pedazos, el motor irreconocible, pero algo desconcertó aún más a quienes se acercaron. No había rastro del cuerpo de Tomás, ni una sola gota de sangre, ni señales de que alguien hubiese estado allí dentro. La bitácora del camionero, sin embargo, apareció intacta entre los escombros. En la última página, escrita con letra temblorosa, había solo una frase: «Ella no me dejó escapar». Desde entonces, los choferes que transitan esa carretera aseguran ver a una mujer vestida de blanco en las madrugadas, levantando la mano como pidiendo ayuda. Algunos dicen que si no te detienes, aparece dentro de tu vehículo, y si lo haces, jamás llegarás a tu destino. Era una noche húmeda de verano cuando un grupo de 5 estudiantes universitarios decidió poner a prueba su valentía. Habían escuchado durante años las leyendas sobre el hospital abandonado en las afueras de la ciudad, un edificio enorme, de paredes descascaradas y ventanas rotas, que había cerrado sus puertas décadas atrás después de un incendio en el Illinois en ala principal. Nadie hablaba demasiado de lo que había ocurrido allí, salvo para advertir que era un lugar al que no había que entrar jamás de noche. Pero para ellos aquello sonaba más a reto que a advertencia. Llevaban linternas, una cámara para grabar la aventura y la típica mezcla de nervios y risas, que acompaña a quienes creen que nada malo puede pasarles. «Va a ser increíble», decía Diego, el más entusiasta. «Nadie de nuestra generación ha logrado entrar hasta el quirófano. Si lo grabamos, seremos leyenda». Carla, en cambio, dudaba. Era la más sensible del grupo y había escuchado rumores sobre enfermeras que aún se aparecían en los pasillos, pacientes que murieron durante el incendio y gritos que todavía se podían escuchar en la madrugada. Pero al ver a sus amigos tan decididos, terminó siguiéndolos. Llegaron poco antes de la medianoche. El edificio se levantaba frente a ellos como un gigante oscuro, con sus ventanas negras que parecían ojos vacíos. La entrada principal estaba sellada con tablones, pero todos sabían que había un acceso lateral, por una puerta oxidada que apenas se sostenía en sus bisagras. «Aquí es», susurró Javier mientras empujaba la puerta con esfuerzo. El chirrido metálico retumbó en el silencio, y por un momento todos contuvieron la respiración. Al entrar, el olor a humedad y óxido los envolvió. El suelo estaba cubierto de escombros y papeles médicos amarillentos, algunos aún con nombres y diagnósticos escritos a mano. Las paredes mostraban manchas oscuras que parecían sombras permanentes.
Bienvenidos al infierno, bromeó Laura, aunque su voz temblaba ligeramente. Con las linternas encendidas, comenzaron a avanzar por los pasillos interminables. Cada paso levantaba polvo y hacía crujir los restos de mobiliario. A veces, un golpe de viento atravesaba los ventanales rotos y producía un silbido extraño, como un lamento prolongado. Carla no podía apartar la vista de las camillas oxidadas, algunas aún con correas de cuero desgastadas. La imagen era demasiado vívida. Podía imaginar a los pacientes gritando, atados, mientras el fuego devoraba el hospital. De pronto, desde el fondo del pasillo, se escuchó un sonido metálico, como si algo hubiera caído al suelo. Todos se detuvieron, en seco. ¿Oyeron eso?, preguntó Sofía con un nudo en la garganta. Diego sonrió nervioso, tratando de mantener el control. Debe ser el viento. Vamos, sigamos adelante. Pero Carla no estaba tan segura. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el primer aviso de que no estaban solos en el hospital. El grupo avanzó con cautela por el pasillo central. La luz de las linternas temblaba contra las paredes desconchadas, revelando grafitis recientes, mezclados con señales antiguas de evacuación. El silencio era opresivo, hasta que de repente una camilla oxidada en una esquina comenzó a moverse lentamente, como empujada por manos invisibles. El chirrido de sus ruedas oxidadas retumbó en todo el hospital. «No puede ser», exclamó Sofía, retrocediendo varios pasos. Diego, intentando ocultar su miedo, encendió la cámara. «Seguro es el aire. Vamos a grabarlo», dijo, aunque su voz quebrada lo traicionaba. Carla sentía un peso en el pecho, como si cada respiración se hiciera más difícil. De pronto, un susurro se deslizó entre ellos, suave, apenas audible. «Salgan». Todos se miraron confundidos. Nadie había hablado. «¿Quién dijo eso?», preguntó Javier, iluminando a su alrededor con la linterna. El susurro se repitió, esta vez más fuerte, proveniente de varios puntos a la vez, como si las paredes mismas estuvieran murmurando. «Salgan, salgan ahora». Carla apretó el brazo de Sofía temblando. En ese momento las luces de las linternas parpadearon y por unos segundos se apagaron todas al mismo tiempo. El grupo quedó en completa oscuridad. En medio de esa negrura comenzaron a escuchar pasos que corrían por los pasillos, primero lejos, luego cada vez más cerca. Cuando las linternas finalmente volvieron a encenderse, todos apuntaron hacia adelante y vieron claramente varias sombras moviéndose al final del pasillo. Eran figuras humanas pero desdibujadas, transparentes, como humo denso en forma de cuerpos. «Dime que eso lo estás grabando», susurró Laura con los ojos muy abiertos. Diego no respondió. La cámara vibraba en sus manos y la pantalla mostraba estática, como si algo interfiriera. De repente, una de las puertas laterales se cerró de golpe con una fuerza brutal, haciendo eco en todo el hospital. Luego otra y otra, hasta que el pasillo se llenó de golpes, puertas que se azotaban solas, camillas que se deslizaban y objetos metálicos cayendo al suelo. El caos era absoluto. Los estudiantes paralizados comprendieron que no estaban jugando a los exploradores. Algo real, algo invisible, estaba reaccionando a su presencia. Y lo peor estaba apenas comenzando. El caos en el hospital parecía multiplicarse. Los ruidos metálicos rebotaban contra los pasillos interminables y cada eco hacía que el grupo se sintiera más atrapado, como si las paredes se cerraran sobre ellos. «Vámonos ya», gritó Sofía, pero su voz se perdió entre los portazos y los murmullos que no cesaban. De pronto, Javier, que caminaba un poco más atrás, se detuvo en seco. Su linterna temblaba en su mano y sus ojos estaban fijos en una habitación oscura a la izquierda. «¿Lo escuchan?», susurró. «¿Qué cosa?», preguntó Diego girándose hacia él. «Mi nombre. Me están llamando». Todos lo miraron horrorizados. El murmullo de las paredes continuaba, pero ahora parecía concentrarse en un solo punto. Carla juró escuchar cómo, entre todos esos susurros, varias voces repetían: «Javier, ven con nosotros. Javier, no entres ahí», advirtió Laura, pero ya era tarde. Javier, como hipnotizado, soltó la linterna y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la habitación.
Diego corrió detrás de él e intentó sujetarlo del brazo. En ese instante una fuerza invisible lo empujó con tal violencia que salió disparado contra la pared golpeándose el hombro. «¡No lo toquen!», gritó Carla sintiendo un pánico indescriptible. Javier cruzó el umbral de la sala. En el mismo segundo en que lo hizo, la puerta se cerró con un estruendo brutal. Todos corrieron a golpearla desesperadamente, gritando su nombre. «Javier, ábrela, respóndenos». Pero lo que escucharon al otro lado no fue su voz, sino una risa ahogada, extraña, que poco a poco se transformó en gritos desgarradores. De pronto el sonido cesó. Silencio absoluto. Diego logró empujar la puerta y ésta se abrió de golpe. La linterna iluminó el interior de la habitación. Estaba vacía. No había rastro de Javier, solo una camilla oxidada en el centro y sobre ella, escrito con algo que parecía carbón o ceniza, una frase: «Uno de ustedes ya es nuestro». Las linternas comenzaron a parpadear de nuevo, y en ese instante todos comprendieron que el hospital no iba a dejarlos salir tan fácilmente. Dicen que las leyendas son solo cuentos para asustar, historias que se cuentan en voz baja en la oscuridad. Pero cuando escuchamos relatos como los de esta noche, uno empieza a preguntarse si realmente son solo inventos, porque hay lugares que parecen respirar un pasado oscuro, muros que guardan los ecos de gritos olvidados y caminos donde las almas aún vagan, incapaces de encontrar descanso. No son simples historias, son advertencias, huellas de lo que ocurrió o quizá de lo que todavía sigue ocurriendo cuando el sol se esconde. Y si algo hemos aprendido esta noche, es que hay puertas que nunca deberían abrirse, carreteras que conviene evitar y edificios que sería mejor dejar en ruinas, dormidos en el tiempo, porque no son solo historias. Algunos lugares guardan algo que no debería despertar. Ahora dime, ¿tú te atreverías a entrar en uno de ellos?